preparando. Semana Santa. El día jueves vamos a tener una velada. Casi no las tenemos, creo que en lo que tenemos como iglesia hemos hecho como 3, ¿verdad? Entonces yo te invito a que te vengas a partir de las 9 de la noche de este jueves, porque vamos a estar orando, vamos a estar adorando, vamos a tener un tiempo glorioso como lo que tuvimos ahorita durante el tiempo de la alabanza, y vamos a estar haciendo guerra y vamos a estar orando. Te recuerdo el antecedente, aunque mucha gente piensa que fue el día viernes, en realidad es que fue el día jueves. El jueves en la noche, Jesús, angustiado, después de que terminaron de cenar, salió con sus discípulos y dice la Biblia que jaló a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dijo: espérenme aquí. Ya era la medianoche, ya era las altas horas de la noche, y oró a su Padre y clamó a su Padre. Y cuando regresa después de haber estado orando, ¿qué estaban haciendo sus discípulos? Estaban dormidos, así como tú te podrás dar cuenta. Y entonces va y les dice: oye, o sea, están a punto de entregarme, voy a morir dentro de unas horas por toda la humanidad, ¿y ustedes están durmiendo? Este tiempo de oración, hermanos, no va a ser ni tan solo 1 hora. Vamos a estar toda la noche orando, toda la noche intercediendo, toda la noche buscando el rostro de Dios. Así que te invito de todo corazón, a la hora que sea. Yo sé que hay unos que parecen gallinas, a las 9 de la noche ya están ahí doblando el pico. Vénganse un rato a orar y después ya se van a su gallinero. Y los que son más nocturnos, véngase como a la 1 de la mañana. A esa hora va a estar bueno el ambiente y se viene a orar y ya se va hasta las 6 de la mañana. A la hora que pueda y a la hora que quiera llegar. Los pastores y algunos líderes, aquí vamos a estar, ¿verdad que sí, líderes? Bien, vamos a continuar con nuestro estudio de de escatología, pero también que Dios me dé la sabiduría para enseñar lo que el Señor nos ha estado mostrando como iglesia. Es una semana de preparación, repite conmigo, de preparación. El domingo que viene es el culto de resurrección. Jesús resucitó a las primeras horas del primer día de la semana. Y como se va a celebrar, mire, no es casualidad. Este viernes el pueblo judío celebra la Pascua, por si no lo sabía. Y nosotros vamos a recibir el viernes orando. ¿Se da cuenta? Y nos vamos a estar preparando espiritualmente, pero también emocionalmente para lo que viene. Hermanos, yo siento al Espíritu Santo de una manera preciosa ahorita. Y esto se va a poner rudo. Dígale que está a su lado, esto se va a poner rudo. Porque yo estoy empeñado en dar mi curso, pero el Espíritu Santo me está moviendo el programa. Pero vamos a avanzarle rápidamente. Hablamos de la escatología y la última vez estábamos hablando de lo que eran las posturas fundamentales de la escatología. ¿Se acuerda? De los temas centrales. Vete, hijo mío, vete a la 18. A manera de retroalimentación. Hablábamos de los principales temas de la escatología. El primero es el pacto. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pactos? Y usted puede hacer pacto con Dios. Ay, pastor, pero eso era para la antigüedad. No, a Dios le gusta hacer pacto con su creación. A Dios le sigue gustando hacer pacto con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y ese primer tema central de la escatología.
Ya cuando entremos de lleno vamos a estar explicando cada uno de estos puntos. El siguiente tema fundamental de la escatología es la profecía. ¿Sí te acuerdas? Hablamos de que el cumplimiento de la profecía se está dando en estos tiempos. Y todo lo que dice la Biblia, desde Génesis, hablando de los profetas mayores, los menores, hablando de los libros históricos, todo lo que se habló en los salmos, en los evangelios, hermano, el cumplimiento de la profecía se está dando ya. Después hablábamos también de que el arrebatamiento de la iglesia. Hablábamos también del inicio y desarrollo de la tribulación. Y aquí levantamos un punto de debate, ¿se acuerdan? Hablábamos de las tres posturas acerca de la tribulación. Usted tiene que estar bien convencido, porque hay posturas cristianas, hermanos, escúcheme, que dicen que ya no va a haber tribulación. Pastores que están enseñando que eso de la tribulación es para tener a la gente espantada. Y simplemente nos estamos yendo a lo que dice la Escritura. Sí habrá arrebatamiento. ¿Se acuerda que le recomendé que viera la película La Última Profecía? ¿Ya la vieron? Con Nicolas Cage. El chavo es medio esotérico y andan ondas medio raras, pero se prestó para esta película que es de origen cristiano. Está basada en un libro que se llama Dejados Atrás. A los que les gusta leer se lo recomiendo, está precioso. El libro se llama Dejados Atrás, la película se llama La Última Profecía y habla específicamente de lo que es el arrebatamiento. ¿Sale? Entonces hablábamos de las posturas de la tribulación, de la pretribulación. ¿Qué quiere decir la pretribulación? Antes. El arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Y la otra postura teológica también es la meditribulación. Es decir, el arrebatamiento ocurre en el punto medio de la tribulación. Y también hablábamos de la post-tribulación. Y te comentaba que para cada uno de estos puntos hay fundamento bíblico. Hay fundamento bíblico. Por ejemplo, Jesús cuando dice que estarán dos lavando en el río y uno será arrebatado y después va a haber toda clase de manifestaciones, va a ser derramada la ira de Dios. Habla de Apocalipsis, cuando dice que el cáliz, los jinetes del Apocalipsis, todo eso lo vamos a estar explicando. Y entonces hasta el último, los ángeles vendrán y tomarán de los 4 puntos cardinales a sus escogidos. Esto me habla de la post-tribulación. Y los teólogos que adoptan esta postura se basan en esos principios. Y te comentaba también que nosotros como Centro Cristiano Trigo, Vino y Aceite, nosotros creemos en la pretribulación, por lo que te comentaba hace 8 días. Pero no la pretribulación como tal, sino que va a empezar la tribulación, porque Jesús habla de dolores de parto. ¿Sí se acuerdan? Cuando la palabra dice que habrá dolores de parto, vamos a empezar a padecer los principios de la tribulación y nos vamos a ir con el Señor. Levanten la mano los que se van a ir con el Señor. Amén. Tenemos que estar atentos a eso, ¿eh? Y después te hablaba, después de estas posturas, el siguiente punto, lo que es la segunda venida de Cristo. Se refiere al regreso del Señor por segunda vez. La primera vez que vino Jesús, vino como un cordero, vino manso, vino humilde. Te comentaba el domingo que el pueblo de Israel esperaba ver a un libertador, a un general, a un Leónidas, que gritara, ¡espartanos! Y todos los apóstoles gritaran, ¡aú! Pero no, viene en un burrito, manso y humilde. Por eso el pueblo lo vio y él va a ser nuestro libertador. Y mucha gente se decepcionó, porque estaban desenfocados. La primera venida de Jesús vino como un cordero inmolado, manso y humilde. La segunda venida de Jesús sí va a venir.
como un juez, justiciero, y va a venir con espada desenvainada para pagarle a cada uno conforme a sus obras. Y va a haber la batalla del Armagedón, donde se van a reunir todos los ejércitos del mundo, escuchen esto, han querido exterminar al pueblo de Israel, hermanos, desde el principio de la creación. Imperios como los asirios, los persas, los babilonios, los egipcios, los romanos, y todos ellos tenían algo en común: adoraban a Satanás. A través de su cultura, a través de su religión, tenían sus dioses paganos. Y cuando Dios escoge al pueblo de Israel, les dice: no se involucren, no se mezclen, no se contaminen, no adoren a esos dioses, porque eran demonios. Y todos esos imperios, todos esos grandes imperios, trataron de exterminar al pueblo de Israel. No lo lograron. Para cualquier persona que tenga sentido común, aunque sea ateo, tiene que comprender esto: el pueblo de Israel ahí sigue. Ahí está, una nación pequeña, pero muy bendecida por Dios. Y todos esos grandes imperios, los babilonios, los persas, los sirios, los romanos, los egipcios, esos grandes imperios, ahorita no son más que ruinas. Al que te bendiga, dice el Señor, yo lo bendeciré. Y al que te maldiga, yo lo maldeciré. Hay una postura tremenda en las redes sociales en contra del pueblo judío. Escúchame bien, cristiano. Para todos aquellos que aman a Dios, a Jehová de los ejércitos, Yud-Hei, Vah-Hei, Yahweh, al Padre, al Hijo, Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre, y al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Si usted realmente ama al único Dios verdadero, usted tiene que amar en consecuencia al pueblo judío. Es que le dieron la espalda a Jesús. ¿A ti qué? ¿Y tú cuántas veces se la diste? Es que son unos rebeldes. ¿Cuántas veces has desobedecido a Dios tú también? Es que son unos tercos. Voltea con el que está a tu lado y dile: ay, ay, ay. La verdad. Y por eso les fue como les fue. Pues ahí están. Y siguen perseverando. Entonces, escuchen, postura escatológica de los últimos tiempos. Irak, Afganistán, Libia y todos los países que componen esa área geográfica están empeñados en exterminar al pueblo de Israel. Y no lo han podido hacer y no lo van a poder hacer. En ese tiempo, hermanos, vamos a escuchar, no sé si ya estemos aquí, si ya no estamos aquí o todavía estamos aquí, pero vamos a escuchar que se van a reunir todos los ejércitos que odian al pueblo de Israel. Multitudes, cientos de miles de militares se van a rodear al pueblo de Israel para darle la estocada final. Sí. Ellos harán lamento, estarán clamando a Dios. Ellos están esperando al Mesías. Escuche esto: al Mesías prometido. Y dice la Biblia que Jesús va a venir montado en un caballo con sus santos ángeles y con una espada de fuego, y va a traspasar a todos los ejércitos del mundo. Esa se llama la batalla de Armagedón. Entonces los judíos van a decir: aleluya, nuestro Mesías ya regresó. Los más entendidos van a decir: híjole, es el mismo el que rechazamos. ¿Sí estoy entendiendo? Al que nosotros le dimos la espalda, al que nosotros crucificamos. Y lo verán y se lamentarán, dice la Biblia, todos los que lo traspasaron. Y va a llegar con poder y gran gloria, hermanos.
Y va a defender, aún así, va a defender a su pueblo. Va a defender al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que con la espada de su justicia va a destruir a todos esos ejércitos y todos aquellos que le dieron la espalda. Durante 9 meses, no recuerdo bien cuántos meses habla la Biblia, dice que las aves de rapiña y las bestias del campo van a estar comiéndose los cadáveres de todos esos ejércitos. Pastor, ¿no se supone que Dios es Dios de amor? Sí, pero también es fuego consumidor. Así que más nos vale que tú tengas una relación con Jesús como tu amigo, como tu Dios, como tu Salvador, como tu Redentor, como el que tuvo misericordia de ti cuando estabas bien perdido y Él murió en la cruz por ti. Y por eso tenemos en este tiempo que estarnos preparando. Mira, vámonos rápidamente. Josué, esta palabra me la dio el Señor ahorita que estábamos en la adoración. Y prepara la palabra que tienes, Simón. Josué capítulo 1, versículo 10. Y Josué mandó, ¿la tenemos? Josué capítulo 1, versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos. Dile que está a tu lado, preparaos. Tenemos que prepararnos. Escucha, tenemos que santificarnos. Te lo decía el domingo. A Dios no lo engañamos, hermanos. Vamos a celebrar la Semana Santa. Dios no quiere Semanas Santas. Dios quiere vidas santas. Gente pecadora que se ha arrepentido y ha dejado todo eso para seguirlo a Él. Todos los días, no solo una semana. Es lo que tenemos que aclararle a la religión. Para los que vienen por primera vez, quiero decirles esto. ¿Por qué? Es que ya te metiste a la religión cristiana. No, Señor, nosotros no profesamos ninguna religión. Una relación personal con Jesucristo. De todos los días. De todos los días, llámese Semana Santa, llámese Pascua, llámese Pentecostés, llámese Navidad, llámale como quieras. Tu relación con Jesús es todos los días. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que es un tiempo. Ahorita la mayoría de la gente ya andan en las playas. Qué padre por los que pueden ir a descansar. Qué bueno por los que pueden ir a relajarse. Pero si usted ya no salió a la playa y está aquí, pues ahora vamos a pasar una Semana Santa metidos con Dios. Amén. Preparándonos, consagrándonos, apartándonos para Dios. Porque el viernes va a pasar algo bien hermoso. El jueves, en la noche vamos a estar orando y el Espíritu Santo se va a mover de una manera poderosa. Y el domingo que vamos a celebrar nuestro culto de resurrección, para los que no han tenido un encuentro con el Cristo resucitado, es lo que te cambia, es lo que te transforma, es lo que verdaderamente te libera. El apóstol Pablo, el último, dice él que él llegó como un abortivo, porque se decía en ese tiempo que los apóstoles eran los únicos que habían tenido y habían conocido de manera personal a Jesús. Y Pablo no conoció de manera personal a Jesús, lo conoció después de haber resucitado Jesús. Amén. Y Pablo era enemigo de la iglesia. Pablo era un cazador de cristianos. Y dice la Biblia que yendo hacia Damasco,
montado en su caballo, como buen guerrero, y de repente dice la Biblia que una gran luz se le presenta y se cae al piso. Lo tumbó del caballo, hermanos. Y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínate. No podía ver de la luz tan fuerte, tirado en el piso, humillado, porque era bien soberbio Pablo. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Soy Jesús, al que tú persigues. Levántate, camina hacia Damasco y allá se te dirá lo que debes hacer. Punto. Fue todo. Ese encuentro con Jesús, con el Cristo resucitado, le cambió la vida totalmente a Pablo. Le voló la cabeza. Después de haber sido un perseguidor de la iglesia, se vuelve un misionero cristiano. Por eso necesitamos como iglesia tener un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Tener un encuentro con el Cristo que murió en la cruz, que derramó su sangre en la cruz, pero que resucitó. Porque el problema de muchas religiones es que se quedan con el Cristo en la cruz, es decir, con el crucifijo. Es más, hasta celebran allá en Iztapalapa. Hay gente que me ha preguntado, aprovecho: pastor, ¿podemos ir a la pasión de Cristo? Pues es cristiana, ¿no? Ajá. Te voy a decir algo, y con todo respeto lo menciono para los que apenas están viniendo. No tiene ningún origen cristiano, sino pagano. Y me voy a ir un poquito más allá. Esa tradición tiene más de 150 años. En Iztapalapa, yo viví en Iztapalapa, por eso se lo puedo decir. Hay un lugar que se llama la Cueva del Diablo. En esa cueva, mucha gente se metía por curiosidad, se metían a drogar, a hacer bromas, pero la gente se perdía y ya no salía. Gente que se metía en la Cueva del Diablo ya no salía. Entonces la policía tuvo que poner una cerca para que la gente no se metiera, y aún así se brincaban y se metían y se perdían. Dicen algunas personas que hay varios portales al infierno. Escucha lo que te estoy diciendo. Y uno de esos portales al infierno es la cueva que está en Iztapalapa y que se llama la Cueva del Diablo. Así te lo digo. Es más, hasta hay un destacamento de policía ya para que, porque la gente se iba a meter, pero como que estaban diablada, yo creo. ¿Alguien había oído hablar de la Cueva del Diablo? Bueno, se lo estoy diciendo para que no se le ocurra ir. Segundo punto. En el Cerro de la Estrella, en la parte alta, ¿te acuerdas que te comenté en el curso de guerra espiritual que los ocultistas arriba del cerro triangulan lo que es el Cerro de la Estrella, el Cerro del Ajusco y el Cerro del Tepeyac? Hacen una triangulación porque el triángulo es un símbolo esotérico, es un símbolo ocultista. Y separan los brujos y desde arriba de los cerros ponen una cruz. Casi siempre vas a ver una cruz arriba del cerro. Y la gente que no sabe dice: ay, qué bonita una cruz, son bien cristianos. Y entonces mandan conjuros y mandan maldiciones hacia la Ciudad de México para que haya todo lo que tú sabes que está pasando. Es un problema espiritual. Lanzan brujería, lanzan conjuros, espíritus de muerte, espíritus de suicidio, espíritus de drogadicción, espíritus de pecado sexual, los espíritus de aborto, o sea, toda la maldición que está pasando, los brujos lo hacen, repito, en el Cerro de la Estrella, en el Cerro del Tepeyac y en el Cerro del Ajusco. Es un triángulo. Ahora, cuando celebran la pasión de Cristo, es eso, la pasión, donde todo el pueblo se reúne. La tradición, la historia dice que hubo una epidemia de cólera hace más de 150 años y el pueblo de Iztapalapa
le pidió al Señor de la cueva el milagro para que la gente no siguiera muriendo de cólera, de cólera. Era una epidemia. Peste, sí, peste. Bueno, peste y cólera, por ahí va. Pero muchísima gente murió. Entonces fueron a pedirle al Señor de la cueva, escuchen esto, a suplicarle que tuviera misericordia. Y entonces el Señor de la cueva los escuchó y separó la mortandad. Y a partir de entonces ellos dijeron: qué bueno es el Señor de la cueva, hagámosle una representación como agradecimiento porque paró la mortandad. Y a partir de entonces empezó a celebrar lo que fue la pasión, lo que hoy conocemos como la pasión de Cristo. No tiene nada de cristiano, porque celebran la muerte de Jesús. Y los que celebran la muerte de Jesús son los satánicos. Quiero que entiendas esto. Como patrimonio, lo quieren promover como patrimonio cultural de la humanidad. Y hablando desde el punto de vista turístico, si tú quieres ir, ve. Si tú eres sensible a las cosas espirituales, pues te cubres con la sangre de Cristo y puedes ir a la pasión de Cristo. Acuérdate, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Hay situaciones espirituales muy fuertes. ¿Tú crees que es casualidad que Iztapalapa sea una de las delegaciones más conflictivas de la Ciudad de México? ¿En qué delegación está el Tepeyac? ¿Tú crees que es casualidad que la delegación Gustavo Madero sea una de las más peligrosas de la Ciudad de México? No, no es casualidad. Porque se desatan puertas espirituales. ¿Sí estoy entendiendo? Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Pero si aún así quieres ir, pues ve. No falta que grites ahí con todos ahí: flagelen al Nazareno, como decía un soldado romano chilango, ¿no? Entonces, celebran la muerte de Jesús, pero no celebran la resurrección de Jesús. Y esa es la diferencia de los cristianos. Los cristianos celebramos que Cristo resucitó y venció a la muerte. Mi Cristo venció a la muerte. No está clavado en una cruz, no está muerto, no está sepultado, no es el Señor de la cueva. Mi Cristo es el Dios del universo. Aleluya. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, escuchen, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Dentro de 3 días. Algo poderoso se va a manifestar dentro de 3 días. Dentro de 3 días el pueblo judío está celebrando la Pascua. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar atentos. Yo le pido de favor, si puede ayunar, ayune. Yo tengo prescripción médica. Me dicen, no, ahorita usted aliviánese porque anda medio cucho. Pues voy a orar y le voy a pedir a mi Señor que me ayude, porque también voy a ayunar. Necesitamos ayunar, necesitamos ponernos en ayuno. Necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios, porque Dios va a hacer cosas grandes. Vamos a entrar a poseer la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a entrar, va a venir el cumplimiento de tu promesa. Para los que estén entendidos, para los que están en el mover de parte de Dios, entrar a la tierra que vas a poseer, eso significa el cumplimiento de la promesa que Dios tiene para ti. Te pregunto, ¿qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha mostrado Dios? Pero el requisito es prepárate. El requisito es aliméntate espiritualmente. El requisito es santifícate. Porque si tú no estás haciendo esto, ahí sí te digo, dudo mucho que Dios te cumpla la promesa. Acuérdate de esto, el amor de Dios es incondicional. Las promesas de Dios sí son
condicionales. Digo, porque hay gente, pues qué clase de Dios es ese, me prometió y no cumplió. ¿Y tú cumpliste tu parte? ¿Y tú te esforzaste en cumplir lo que tú le prometiste? ¿O el pacto que hiciste con él, te esforzaste para que así fuera? Ivonne, ¿dónde está Ivonne? Háblale, por favor, hijo. Y de esto nos habla la escatología también, hermanos. Regreso a mi presentación. La segunda venida de Cristo. La cita bíblica que me mostraste, hija, por favor. La segunda venida de Cristo se refiere al regreso del Señor por segunda vez, el cual fue prometida por el mismo Jesús y profetizada varias veces en las Escrituras. Toma. Escuchen lo que dice la palabra. Éxodo 12:14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Está hablando, amados, de la Pascua. Por estatuto perpetuo celebraréis que un día, por señal, un cordero sacrificado. Acuérdense de esto. El ángel, pasaron todas las plagas para que el pueblo de Israel pudiera salir del yugo de los egipcios. Y la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Entonces Dios le da una instrucción a Moisés: vas a sacrificar un cordero sin defecto de 1 año, y van a embarrar la sangre del cordero en los dinteles de la puerta. ¿Sí? Y se van a meter a su casa y no van a salir. Oigan lo que oigan, pase lo que pase. Y van a comerse al cordero. Van a comer. Esta es la parte de lo que te quiero, de la revelación que el Señor me está dando. El ángel de la muerte desciende, y donde veía la marca de la sangre del cordero en el dintel, pasaba de largo. Y donde no veía la marca de la sangre, ahí se metía el ángel y mataba al primogénito, ya sea de la familia, de los animales, del ganado, de las bestias, de lo que fuera primogénito. Siguió pasando y fue cuando el ángel de la muerte mató al hijo del faraón y al hijo primogénito de todos los egipcios. ¿La marca cuál era? La sangre. Escucha esto. Cuando Juan el Bautista ve por primera vez a Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando tú llegues a la presencia de Dios, escuchen esto, es revelación. Dios no te va a ver qué tanto fuiste a la iglesia, que sí fue bueno, claro, es una instrucción de parte de Dios. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero eso no va a ser lo esencial. Dios no va a ver qué tanto diezmaste, gloria a Dios por los que lo hacen, pero eso no va a ser lo esencial. Dios no va a ver qué tanto obedeciste. Sí, es muy importante la obediencia en el evangelio, pero tampoco va a ser lo esencial. Lo que el Señor va a ver en nosotros va a ser que nos vea cubiertos, rociados, dice el apóstol Pedro, rociados por la sangre del Cordero. Cuando Dios te vea, va a ver, cuando te pares delante de Él y empieces a decirle: no, pues es que yo hacía, iba a iglesia, yo ofrendaba, yo apoyaba a los pastores, yo hacía el aseo de la iglesia y me quedaba bien chida la taza de baño, y yo hacía unas quesadillas de papa que le encantaban al pastor, y yo cantaba bien bonito, como en Pentecostés, y recibe otra vez. O sea, Dios lo único que va a ver en ti es que tan rociado estás
de la sangre del Cordero. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? ¿Qué tanto estamos cubiertos con la sangre preciosa del Cordero de Dios? Amén. Y sale el pueblo de Israel y experimenta por primera vez, después de cientos de años, lo que es la libertad. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas: estad pues libres en la libertad en la que Cristo nos ha hecho libres. Libres, hermanos. Libres de toda opresión. Libres. Los que estamos en Cristo. Escuchen esto, porque no es lo mismo estar con Cristo o estar cerca de Cristo o estar pegado a Cristo. Todo eso es bueno, pero estar en Cristo es otro rollo. Estar en Cristo te lleva a otra dimensión. Y por eso dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted tiene que salir de este lugar convencido de estar en Cristo, porque entonces podrás decir: nueva criatura soy. Pero si sigues mintiendo, pero si sigues transando, pero si sigues en fornicación, pero si sigues en ondas que a Dios no le agradan, no has experimentado lo que dice la Biblia: nueva criatura es. Aquellos que todavía se echan su cigarrito, oye, es increíble, En una ocasión escuché a un anciano de una iglesia que se echaba sus cigarritos antes de llegar al culto. Veo algunas risillas por ahí. No lo digo por ti, lo digo por ya sabes quién. Y esta persona dijo: ¿en qué parte de la Biblia dice no fumarás? ¿Qué le contestamos a una persona así? No fumarás. No, pues no dice. Como que yo creo que en los tiempos bíblicos todavía no existían los cigarros, por eso no dice no fumarás, ¿no? Es que ni siquiera vamos a eso, mijo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Uno de los primeros vicios que Dios me quitó, aparte del alcohol y aparte de la medicina naturista que dice la senadora esta, y la cannabis, el cigarro. Mis compañeros me decían: ¿cómo le hiciste para dejar? Y yo, hasta que me preguntaron fue cuando me puse a pensar: oye, ¿de veras? ¿Cómo le hice? La verdad no hice nada. Lo único que hice fue rendirme a Cristo. Y Él me quitó toda la basura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiempo de preparación, iglesia. En estos días, para aquellos que todavía, pastores, que todos tenemos áreas de debilidad. Sí, yo también tengo áreas donde Dios está trabajando ahí en mis áreas de oportunidad. Dios sigue trabajando, todos tenemos áreas en las que Dios sigue trabajando. En estos días, Dios nos está diciendo: prepárense, conságrense, santifíquense. Esas áreas que sabes que te ganan, ¿no? Acá el hermano que, no sé, que es muy impaciente, o el hermano que es muy desesperado, o el hermano que de todo grita, ¿no? Hay pastores que así es mi carácter, y todavía hasta se defiende o se justifica diciendo: es que tengo un carácter muy duro, pastor. Y si lo tienes así, es porque no se lo has entregado al Señor. Y porque no has permitido que Él cambie ese horrible carácter que tienes. La transformación viene a consecuencia de una relación de intimidad con el Señor. En la medida en que yo me consagro, en la medida en que yo le digo: Señor, permíteme meterme, profundizarme, llenarme de ti. Y Señor, que tú también te llenes de mí. Eso es estar en Cristo. Y entonces automáticamente, es más, hasta la gente, le decía yo a un joven el domingo: te ves bien diferente. Tu cara, al principio, cuando llegaste,
Así te veías. Y en las redes sociales puso algunas cosas ahí como que éramos una bola de hipócritas y que éramos esto seguimos orando por él. Fíjense, a mí me ofendió mucho y ofendió mucho a la iglesia cuando se fue. Y lo único que hacía yo era bendecirlo y orar por él, y regresó. Ahorita ya está tomando su discipulado, pero cuando lo vi las primeras veces, el cuate transpiraba muerte, o sea, se veía cadavérico, o sea, y el domingo le digo, hijo, la cara se te ve bien diferente. Y dice, pues es que todo mundo me dice eso, o sea, todo mundo se lo dice menos él se lo cree. Así sucede, ya todo mundo te ve diferente. Ay, ¿qué te hiciste? ¿A dónde te fuiste a meter? Y tú, ¿yo? No, pues sí, yo ando igual. Todo el mundo te nota el cambio menos tú. Eso es empezar a andar en Cristo. Y eso es lo más hermoso que te puede pasar. 3 días de preparación. 3 días de preparación. Mi Señor Jesús va a venir. Y dice la Biblia que están 10 jóvenes dormidas. Ahí viene el Señor. Estoy hablando de la segunda venida de Cristo. Ahí viene el Señor, ahí viene el novio, rápido, levántense, y las novias, rápido, y agarran sus lamparitas, ay, qué bueno que guardé mi aceite, y lo prende. Y estaban las otras 5, eran 10. 5 se prepararon, 5 estuvieron listas, y las otras 5 le echaron concha. Y se levantan todas atolondradas. Ay, ¿qué pasó? Como si hubieran tenido la presión muy alta, de esas que te duermes y, ay, ni si tembló, ¿dónde? Y se levantan y ven a las que ya tienen sus lámparas prendidas. Ahí viene el novio. Yo creo que estas 5 vírgenes eran, no sé de qué parte eran. Regáleme tantito aceite, regáleme. Escuchen esto. Cuando tú lees esto podrías decir, dale al necesitado, al que te pida, dale. Eso sería, como buen cristiano, ahí estarías tú dándole aceite a las 5 vírgenes insensatas, ¿no? Como buen cristiano. Pero hasta en eso tenemos que ser sabios, hermanos. Y les dicen las mujeres, vayan rápido, vayan con el del mesón, vayan con el del farmacias del ahorro, vayan. Para que te vendan el aceite. No vaya a ser que te demos del aceite. Viene, sabias, no sé que te demos del aceite y ustedes y nosotras nos quedemos sin aceite. Ay, sí es cierto, vamos y se van las 5. O sea, faltaba un chilango ahí. Una virgen chilanga hubiera dicho, vamos a echarnos un volado para ver quién manda a la que se levantó al último. Y la mandamos a ella y nos quedamos las 4 esperando, ¿no? No, se fueron las 5. Corriendo, ahí van con su botellita y a buscar su aceite. Y en eso llega el novio. Y agarra las 5 que estaban preparadas. ¿Estaban qué? Preparadas. Y entran a la boda. Y en eso llegan las 5 que se fueron a comprar aceite, pudiendo haber mandado a una, ¿no? O sea, se pudo haber perdido una nomás. No, se tenían que perder las 5. Ese es el problema que yo no entiendo a las mujeres, hermanos. Con todo respeto se los digo. Estamos en una reunión y una mujer va a ir al baño y se van todas al baño. Así le pasó a estas vírgenes. Se me hace que fue lo que las jaló a las 5. Por ahí voy a ir al baño, ¿alguien me acompaña? Ay, sí, manita, yo voy. Y todas se fueron ahí con ella. Y se fueron al baño. Digo, perdón, se fueron por su aceite. Llega el novio, agarra a las 5 vírgenes que estaban preparadas, se cierra la puerta y llegan las otras 5 vírgenes. ¡Ya llegamos! ¡Ya llegué! ¡Ábranos! Y les va a decir el novio, no las conozco.
arrojarlas afuera, donde será el lloro y crujir de dientes. ¿Te acuerdas que te comenté el martes pasado que cuando venga el arrebatamiento, menos de la mitad de la iglesia se va a ir con el Señor y más de la mitad de la iglesia le va a faltar aceite? Y esa es una preocupación de los líderes, de los pastores y de todos los que servimos a Dios. A mí me encantaría que cuando sea ese glorioso evento, hasta tu mascota se vaya contigo. Ay, pastor, si en el cielo no va a haber animales. Ah, espérate. Ese punto lo vamos a tocar más adelante. No sé a quién caramba se le ocurrió decir eso. Si te estoy diciendo que el Señor Jesús va a descender con montado en un caballo, y todas las huestes celestiales van a venir en una caballería celestial, y el caballo es un... Sí, ¿no? Dios ama a los animales también, ¿eh? Eso ha levantado tema de discusión y para debatir teológicamente. ¿Habrá animales en el cielo? O sea, algunos nos comportamos más o menos igual, pero... Entonces, amados, anhelo con todo mi corazón que te prepares, que tengas tu aceite. El aceite simboliza al Espíritu Santo. Que seas lleno del Espíritu Santo. Y cada vez que te sientas vacío del Espíritu Santo, que te sientas seco, cuando tú vengas a este lugar, a tu casa de refugio, y levantes tus manos y te postres y cantes con todo tu corazón: lléname, lléname, Señor, tú estás aquí. Y Él te va a llenar de su esencia, de lo que Él es. Y vas a estar listo para lo que venga. Vas a estar preparado, porque dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, es más, hasta se compara con un ladrón. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Como ladrón en la noche. Así será la venida de Jesús. Así que estemos atentos y vigilemos. Amén. Después de la segunda venida de Cristo viene el milenio. Es un periodo, consiste en el periodo de tiempo en que Jesús reinará 1000 años y Dios realizará todos sus propósitos en la tierra. Eso se le llama también el reino milenial. Muchísima gente ya duda de esto. Te estoy hablando de lo que dice la Escritura. Y después del milenio viene el estado eterno. Te estoy dando una introducción de los temas que vamos a estar viendo durante nuestro curso de escatología. El estado eterno se refiere a la vida en la ciudad eterna, la Jerusalén eterna, que tiene características especiales, y esto lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver la interpretación. Para poder tener una interpretación correcta de la escatología, tenemos que echar mano de la hermenéutica. Pregunto, ¿alguien me puede decir qué es o qué entiende por la hermenéutica? Levante su mano, por favor, para hacerle llegar el micrófono. ¿Quién dice yo? Es la ciencia y el arte del estudio e interpretación correcta de la palabra. Interpretación. Repita conmigo, gracias. Interpretación de las Escrituras. Tenemos que tener una interpretación correcta. A la luz de la palabra, escuchen esto, a la luz de la revelación, toda escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo sopló e inspiró a los agiógrafos, a todos los escritores de los libros de la Biblia. ¿Sale? ¿Qué mejor cuando nosotros vamos a hacer un estudio bíblico que pedirle al Espíritu Santo, es decir, al autor, que nos permita interpretar de manera correcta las Escrituras? El problema de muchas sectas, el problema de muchas religiones, y mucha gente lo dice, pues es que cada quien interpreta la Biblia a su manera. Sin el Espíritu Santo sí. Pero cuando estás en Cristo,
y el Espíritu Santo viene y te sopla a tu entendimiento, vas a tener una interpretación correcta de las Escrituras. Amén. Fíjate, establece la diferencia entre el premilenialismo y el amilenialismo, otros dos términos. Pues el primero se basa en una interpretación literal de la Biblia, mientras que el segundo en una interpretación figurada, espiritualizada, que tergiversa a las Escrituras. En el capítulo sobre el milenio trataremos estas posturas y argumentaremos la validez de la primera. Los métodos de interpretación bíblicos son dos: el alegórico y el literal. El primero se basa en una compensación figurada del texto al significado literal. Dos formas de interpretar las Escrituras: literal y alegórico o figurado. Escuchen esto. Las dos maneras de interpretar son correctas, pero corre riesgo interpretar. O sea, tanto interpretar de manera literal tiene sus riesgos, como te lo comentaba la vez pasada, como la manera de interpretar alegóricamente. Ejemplo. Cuando el apóstol Pablo está hablando del libro de Gálatas y habla de los hijos de la esclava y de los hijos de la libre, se refiere a los hijos de Sara, que es la esposa de Abraham, el hijo de la promesa, y que todos los que somos hijos de Abraham somos eso, somos hijos de Abraham, somos hijos de la promesa. Y los hijos de Agar, de la esclava egipcia con la que tuvo relaciones Abraham, son los hijos de la esclava y son los que están en esclavitud. ¿Se da cuenta? Hace una alegoría. Pero también es importante entender, hermanos, que cuando vas a interpretar de manera literal, es más, podemos echar mano de las dos. Con un sentido correcto de interpretación bíblica, vas a interpretar de manera literal cuando tiene que ser literal. Y vas a interpretar de manera alegórica cuando tenga que ser de manera alegórica. Ejemplo, un error que comete el catolicismo romano, con todo respeto. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. ¿Sí? Y en base a que Jesús dijo: yo soy el pan de vida, crearon una doctrina llamada el Jesús sacramentado, lo que es la transubstanciación. La pregunta aquí sería: ¿y si Jesús dijo: yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, ¿no? Yo soy la roca eterna? En ese orden de ideas, de manera literal, tendríamos que estar adorando una puerta, una vid o una piedra, cuando es que fue Jesús el que dijo: yo soy. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y agarró un pedazo de pan, hacémilo, sin levadura, porque estaban celebrando la Pascua. Y como él dijo: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Y rompe el pan, simbolizando lo que iba a pasar a su cuerpo en la cruz del Calvario. Nunca dijo: y de manera literal lo van a hacer, y que cuando se coman el pan de manera literal me van a recibir a mí. No, nunca dijo eso. Por eso te digo que es un error de interpretación, porque ahí sí se fueron de manera literal. ¿Se da cuenta? Entonces vamos a tener mucho cuidado a la hora de porque en este estudio de escatología va a haber momentos en que vamos a tener que meternos a lo que es el sentido figurado, a lo que son las alegorías, pero también habrá momentos en que vamos a interpretar de manera literal. Amén, hermanos. Amén. Sí, mijo. Esa entonces también entra la de: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso. Sí, o sea, sobre eso mismo. Híjole, ahí ese punto, hijo. Cuando Jesús les dice: ¿quién dice la gente que soy? No, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, otros dicen, ¿y ustedes quién dice que soy? Y le dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesús
Después de que le dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni sangre ni carne. Y en verdad te digo, como afirmando lo que él había dicho, en verdad te digo que tú eres Pedro, fíjense, tú eres Pedro, y sobre esta roca, en mi divinidad, en mi persona, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el Hades no prevalecerá sobre ella. Error de interpretación. En el catolicismo romano dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia. Los cristianos creemos que es Jesús el fundamento de la iglesia. Es Jesús, no es el hombre, porque si el hombre hubiera edificado la iglesia, entonces la iglesia no iba a prevalecer, porque está fundada en cimientos humanos. ¿Se dan cuenta? Es que error de interpretación. Y qué triste, porque en esa postura está fundada toda la doctrina del catolicismo romano, en ese error de interpretación. Y entonces empiezan a decir que Papa fue el primer Pedro, que Pedro fue el primer Papa, cuando Pedro ni siquiera fue a Roma, nunca fue a Roma. En ese caso hubiera sido Pablo, porque Pablo fue el que sí fue a Roma. Error de interpretación. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de interpretarlas. El mismo Pedro, cuando lean, y se lo digo con todo respeto, cuando lean las cartas de Pedro, el mismo Pedro dice, él, hablando de Jesús, es la roca que los edificadores rechazaron, la piedra angular donde está cimentada toda la iglesia. Es Jesús. Es Jesús el fundamento de la iglesia, no Pedro. ¿Qué pasó, pastora? Buenas noches. Quisiera aportar un dato muy interesante en una visita que tuvimos como escuela hace poco más de un mes al Museo de Geología. Nos dimos cuenta de un dato muy interesante que aplicamos al Evangelio, y esto es la diferencia entre una roca y una piedra. De pronto las personas pueden pensar que es el tamaño, y no. La roca es el trozo, pues, en sí, pero que no lo ha manipulado el hombre. Entonces puede ser una roca pequeña o una roca muy gigante, pero es algo que está ahí sin que nadie lo manipule. Y una piedra es algo que ya fue manipulado por el hombre. Entonces esto, cuando nos estaban explicando esta situación, lo aterrizábamos precisamente a que Jesucristo él no ha sido manipulado por nadie, es la roca. Y la piedra, en el caso de Pedro, ¿verdad?, que le fue cambiado el nombre de Simón a Pedro, fue un hombre que fue esculpido, que fue tratado y que fue transformado en la presencia del Espíritu Santo a través del ejemplo y las enseñanzas que le dio nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando Jesús le dice, tú eres piedra, tú eres un varón que sigue siendo transformado y que necesita seguir siendo transformado y perfeccionado, y sobre esta roca, o sea, sobre esta verdad que tú estás declarando de que yo soy el Hijo del Dios viviente, edificaré a mi iglesia. Entonces ahí está la gran diferencia entre quién es Jesús, la roca, y quién es Pedro, un ser humano que necesita todavía ser perfeccionado. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Precisamente por eso la palabra de Dios dice que tú y yo somos piedras. Somos piedras. Pásale el grupo de alabanza, por favor. Iglesia, vamos a levantar las ofrendas, vamos a levantar los diezmos. Pero yo quiero que oremos, quiero que ministremos al Señor, quiero que tengamos un tiempo de adoración. Y que podamos decirle al Señor, Señor, quiero estar preparado para esta semana que viene. El domingo vamos a estar celebrando la resurrección de Jesús. Y va a ser indispensable, escúchame, que todos los que estamos aquí tengamos realmente un encuentro personal con el Cristo resucitado. Amén. Con todo respeto te lo digo. Tengo la obligación como pastor de enseñarte la verdad.
Y la verdad es esta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de interpretar las Escrituras bajo la revelación del Espíritu Santo. Amén. Voy a pasar el micrófono a mi hermana para que oren por los diezmos y las ofrendas, por favor. Y ahorita que terminamos de adorar al Señor con nuestra ofrenda y nuestros diezmos, porque también es una forma de adorar. ¿Cuántos dicen amén?